Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos. Para el organizador de un acto, la verdad es que es un placer ver cómo está la sala de llena. Gracias también a todos los que han decidido venir a este acto, porque últimamente veo que la oferta es tan amplia que cuesta realmente trabajo, y muchas gracias por la asistencia también. Mucho tendrá que ver en esta asistencia la calidad de los intervinientes. Tengo que destacar, para empezar, la experiencia y los conocimientos que aportan todos ellos en el ámbito que cada uno va a tratar, y también, por supuesto, la calidad humana de todos ellos. El acto, como sabéis, lo organiza ADIC. ADIC es una asociación que tiene 49 años. Aprovecho para meter la píldora de que el año que viene cumplimos 50 años, y bueno, en un principio tenía actividad política, económica, medioambiental, del patrimonio material. Con el paso del tiempo, desde aquel año 76, empezaron a surgir los partidos políticos, te quitaron la parte política, los sindicatos y los empresarios, te quitaron la parte económica, las organizaciones ecologistas, las organizaciones que se ocupan del patrimonio material, y nos quedó lo que desde la asociación se viene trabajando desde hace casi unos 40 de esos 49 años, diría yo, sobre todo, que es el patrimonio inmaterial, ¿no? No es un gran mérito que nos dediquemos a ello, porque el patrimonio inmaterial, desgraciadamente, es la cenicienta de la cultura cántabra, aquella a la que nadie se quiere dedicar, aquella que tiene menos atención por parte de casi todo el mundo. Desgraciadamente, hace poco hablaba con una persona proveniente del mundo de la música, y me decía, bueno, pero hay muchos grupos de música y de danzas y no sé qué y tal. Y yo decía, bueno, hablamos del ámbito del conocimiento. ¿Quién conoce alguna tesis doctoral hecha en ámbitos académicos en Cantabria acerca de la música, acerca de la danza? ¿Y qué hablamos de los otros ámbitos inmateriales, ¿no? Las fiestas, la literatura tradicional, los deportes autóctonos, las ideas y las creencias. Francamente, muy poca gente. Solamente hay iniciativas personales, y bueno, ahora llegamos ya al patrimonio lingüístico, que bueno, si ya del otro está mal, lo del patrimonio lingüístico, aún peor. Jaime Peñagarcía, un lingüista, hace unos meses, en mayo del año pasado, dio una conferencia en el Parlamento, y bueno, yo creo que nos abrió un poco los ojos y también nos hizo tener esperanzas en que los medios realmente científicos iban a ocupar de ese patrimonio lingüístico y bueno, ilustrarnos acerca de su valor, ¿no? Bueno, pero este no es el momento tampoco de hablar de la situación del patrimonio lingüístico, y lo que sí que venimos aquí es a este evento que es una obra que contribuye en positivo a mantener esa llama del patrimonio lingüístico, ¿no? Una obra que es el punto de encuentro entre sus ideólogos, compañeros de ADIC, César, Máximo, Alejandro, Raúl, que están por ahí y que van a hablar después de los temas esos que conocen ellos bien, y también del artista, ¿no? De Isidoro, que también va a hablar de la parte la magia esa que tiene para dar vida a los dibujos a las aves. Y también hay que dar las gracias a los patrocinadores, a Francis por su... a Michel Barré, representante de la Consejería, y a Felipe González por parte del ASEO, patrocinadores del cartel que estamos hoy poniendo en valor. Y nada, desde la Junta Directiva de ADIC, gracias a todos por estar aquí, y ojalá que podamos extender este evento a otros lugares donde el turismo ornitológico también creemos que tiene campo, tiene futuro, como puede ser Laredo, Santoña y su bahía, o San Vicente de la Barquera, o Reynosa, otros sitios donde también creemos, porque el interés del cartel creemos que no es solamente cultural, también hay una parte económica, como vais a ver luego en las charlas. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, como director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, quisiera agradecer la invitación recibida a esta jornada de difusión de los nombres vernáculos de las aves de Cantabria. Como bien sois conocedores, desde nuestro parque se ha colaborado activamente en la elaboración de este cartel. En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno basamos nuestro trabajo diario en tres aspectos fundamentales y a su vez interrelacionados entre sí:
como son la investigación, la educación y la conservación de especies. El cartel que os se presenta contiene 3 pilares fundamentales de nuestro trabajo diario. Cabárceno es un ejemplo de espacio natural degradado por la mano del hombre y recuperado tras la explotación minera. Dicha recuperación es tan notable que en la actualidad sirve de cobijo y parada obligatoria a diversas aves autóctonas y migratorias, las cuales encuentran en nuestro parque un auténtico paraíso para su conservación y reproducción. Para nosotros, como parque, es un placer colaborar con asociaciones y ONGs hoy aquí presentes, facilitando su trabajo de observación en nuestro parque y sus lagos. Gracias a estas labores de observación, estas entidades disponen de una valiosa información en pro de la conservación de las aves autóctonas y migratorias. Y también están a disposición de desarrollar de forma más amplia sus programas educativos y de sensibilización hacia la situación de algunas aves y sus entornos naturales. Para finalizar, y no es mover demasiado y dar paso a los ponentes, me gustaría reafirmar el compromiso de nuestro parque con todas aquellas acciones que ayuden a que la sociedad general conozca nuestra fauna y flora autóctona. Y, por supuesto, desde Cabárceno se colaborará en realizar todas aquellas actividades de concienciación y preservación de nuestro medio natural. Las playas, el mar o las montañas de Cantabria no serían las mismas sin sus aves, las cuales, sin duda alguna, forman parte imprescindible del equilibrio natural en nuestra querida región. Muchísimas gracias y os deseo que disfrutéis de la presentación. Voy a presentar a César Palacio, que es el coordinador de este proyecto y que ahora se va a quedar también coordinando en la mesa. Buenas tardes, yo estoy sentado, no puedo hablar. Damos las gracias, es un placer, un honor, una gran satisfacción en contar con todos ustedes, amantes de la naturaleza, amigos, pajareros, gente que le gusta sentir esta tierra con todas las bendiciones que tiene y bueno, pues darles las gracias. También darles gracias a SARIF, Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, una asociación que conozco bien desde hace muchos años, y a su presidente Marín Sánchez, que son los que han organizado el evento y gracias a ellos también estamos aquí. Bueno, me meto con mi tema, que es el tema de razones para un cartel de aves de Cantabria. Si lo tiene que hacer sentado, si no funciona. Bueno, en todo proyecto, para que surja cualquier proyecto, tiene que haber una idea y una necesidad. En este proyecto se han dado las dos cosas, la idea y la necesidad. Yo soy colindrés, con 15 años íbamos por colindres por la Marisma Norte y llevamos con unos prismáticos 4 o 5 amigos y íbamos a ver pájaros. Éramos los raritos, porque en aquella época todos eran cazadores y la marisma de colindres era un auténtico beirut. Los marineros, la gente de campo nos preguntaba: oye, ¿qué hacéis? Niños, ¿qué hacéis? Pues nada, estamos viendo pájaros. Ah, pues mira, ese es una laguneja, ese es una sorda, ese es un chirri, ese es un mayón, y todo eso quedó en mi retina. Estando en 2021, con unos amigos que están aquí hoy además, Ernie, Javier Corbe, Javi Pala, como te ríes ese pájaro, estamos en el Festival de las Aves que se celebra en el Delta del Ebro, un gran festival con muchos recursos, mucha dotación, y estando allí, en los distintos stands que había, surge la idea. Llega a mis manos Ocels de Valencia.
Estartí, no sé qué, patatín, patatán, los nombres valencianos. Al siguiente están los SOS de Cataluña, de Barcelona, del Delta del Ebro, con sus nombres en catalán. Para mí aquello fue un bombazo, un chispazo. Dije, esto hay que hacerlo en Cantabria. Viajar es muy bueno, viajar te guste, viajar aprendes, y si encima lo que aprendes, lo que es trasladar a tu tierra, pues mejor que mejor. Siempre ha sido uno de mis propósitos. Entonces, comienza la idea. Bueno, reflexionando, a ver, esto hay que documentarse, porque yo era pajarero, pero sabía que había algunos nombres, pero tenía mucho desconocimiento. Entonces me pongo a leer algunos libros, un rato a pájaros, que me dejó aquí Felipe, más libros, perdonad, pero me está haciendo una... Y fui recopilando y haciendo una base de datos. Asimismo, en el grupo de pajareros que tenemos de WhatsApp, dije, oye, por favor, tengo esta idea, ¿qué os parece? Mandarme de vuestras localidades, de vuestras zonas costeras, de vuestros distintos valles, mandarme nombres, y me mandaron muchos nombres. Pero evidentemente yo solo no podía abarcar este proyecto. Y dije, César, esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con fuerza, que estas cosas de poner los nombres cántabros de las aves, de sacarlo a la luz, tiene que ser algo con fuerza, algo que llene. Y recurrir pues, a gente muy valiosa que yo conocía y que han participado en este cartel junto conmigo. Máximo, Alejandro, gente pajarera, gente de Cantabria, muy amantes del habla, de nuestras formas de hablar, nuestro vocabulario, nuestra gramática, nuestro patrimonio lingüístico. Y además conocía, de mi época de Colindres, de los festivales folk, conocía a Raúl Molleda, que era músico. Ya cuando aquello nos venía Tomás, otro amigo de Colindres que ha venido por aquí, y nos decía, oye, ¿conocéis cómo se llama este pajaruco? Que no sé qué, no sé cuántos. Y nos acordamos de Raúl Molleda también. Había que llegar a un consenso. El consenso era pues, ver qué pájaros poníamos, qué nombres poníamos, y lo que no podíamos poner es algo que luego se nos criticara en la sociedad cántabra, ¿no? Y bueno, pues llegamos a un consenso, nos empezamos a reunir con Raúl, Máximo, Alejandro, y hicimos una lista y dijimos, bueno, estos son los pájaros que van a figurar en el cartel. Aquí en Solares, rematando la faena, qué mejor en un bar, qué mejor con el póster de la OSA y una peña de Racing que se llama los Trenti. Bueno, muy bien, tenemos todo, tenemos todo de acuerdo. No sabemos qué pinta Puigdemont. Pero hacía falta apoyos. Nos hacía falta apoyos. Hacía falta pasta, hacía falta alguien que nos ayudara e intentar pues, involucrar un poco a la administración. Fuimos a hablar con Fernando Colsa, que cuando aquí en 2021 era director de Cantur, le pareció buena la idea, nos apoyó, creyó en ella, incluso nos dijo, esto además lo tenéis que hacer de la mano del aseo, porque es lo suyo. Y fue cuando llamamos a Felipe, y me gustaría que el primer aplauso, porque cuando llamas a una puerta y no tienes nada, y la gente te atiende y cree en ti, para mí eso es muy digno, y más en Cantabria en una cosa que es difícil, como con nuestro patrimonio lingüístico. Me gustaría dar el primer aplauso a Bernardo Colsa y a Felipe. Si no, bueno, quinto paso, la ilustración. Había que conseguir un dibujante, alguien que fuera bueno. No queríamos hacer un bodre, no queríamos hacer algo que se denostara por ello. Encima, esto, como bien decíamos antes, que ahí el patrimonio lingüístico está olvidado, pues queríamos un poco rescatarlo, recuperarlo, tener algo gráfico. Y es cuando, como me dicen Alejandro y Máximo, Isidoro es muy buen ilustrador de la naturaleza, muy bueno. Y es cuando acudimos a él, acordamos un precio, acordamos las aves, acordamos todos ya con los presupuestos del aseo y de Cantur, de la consejería, y es cuando, aquí ves a reír, voy con este croquis o coquis, como dicen algunos, y le explico a Isidoro qué es lo que queremos. Como veis, como dibujante no me ganó la vida. La idea era
pues un cartel en el que superimpresionado nuestro símbolo por autonomía, que es el águila cántabro, en cada una de las fases lunares del mismo, crear un biotopo, un ecosistema en el que la gente se sintiera representada en toda Cantabria, gente de costa, gente de monte, gente de praderías, gente de espacios fluviales, de estuarios. Y Isidoro, que ya está erudito, nos entendió perfectamente el mensaje, y de ese croquis pues hizo este espectacular cartel. El cartel ha tenido mucho éxito, quizás más del que esperábamos. Es ilusionante que cuando tienes una idea y un proyecto, llevarlo a cabo y ver esta sala llena. Y este ha sido el resultado, los 4 ecosistemas que prácticamente cubren todo el porcentaje de los biotopos de nuestra querida tierra, y ya ha sido una satisfacción. Y voy terminando. ¿Ves un trabajo? Con las razones de por qué hacer un cartel de aves con sus nombres vernáculos. Curioso, ¿eh? Muchas, por desgracia muchas. El patrimonio lingüístico de Cantabria es algo que está muy olvidado y está como el urogallo, prácticamente en peligro de extinción. Me acuerdo cuando estábamos en 2021 preparando este cartel, me dijeron de un marinero ahí en Colindres que sabía de nombres de aves. Y me empezó a decir muchos nombres, me aturulló. Dije, mira, fulanito, vamos a quedar, te voy a preparar ya las fotos una por una y tú me vas diciendo los nombres. Cuando volví al siguiente fin de semana, porque trabajo fuera, ya no pude quedar con él, el hombre se había muerto. Ese patrimonio, sin duda, lo perdemos, porque si no está escrito, si no se enseña, se pierde, es lógico. Más razones. Este es un verso que dice: salgan a la luz los astros naturales y las estrellas, y cante la rajuca los bardales y las miduellas. Es un verso de un escritor. ¿Quiénes son la rajuca y quiénes son las miduellas? Este escritor no es de Wisconsin ni de Calahorra, con todos los respetos para Wisconsin y Calahorra. Fue miembro de la Real Academia Española, muy valorado por aquellos sabios de las letras, y no era otro que José María de Pereda. ¿Qué pueblo no conoce lo que dicen sus escritores, sus poetas? Es realmente algo curioso, que yo en clase nunca estudié la GB, U, CO, jamás vimos a Adriano García Lomas, a Manuel Llano, a Marcelino Méndez Pelayo, a Mos Escalante, muchísimos escritores, poetas que tienen esta magnífica tierra. En fin, esto los cántabros lo tenemos que hacer mirar. La rajuca es nuestro chochín y el miruello tordo. Esta también es una razón para que ellos se les sigan conociendo, como siempre les ha llamado nuestra gente del campo y nuestra gente de las costas, nosotros, la gente de aquí. Finalizo ya, y Dios, para mí ha sido, y más con todos los que habéis venido, un gran placer en aportar algo, un granito de arena, en conservar nuestro patrimonio de esta tierra milenaria e infinita. Gracias. Bueno, damos paso ahora al siguiente ponente, que es un viejo conocido de cuando hacíamos los festivales bajo o guitarrista de Loética, con eso igual acierto. Ahora tiene otro nuevo proyecto que es Nalúa, y siempre es una persona que ha estado siempre recopilando, siempre venía preguntando cosas raras. Le decía yo a Tomás, pero es que siempre nos viene preguntando cosas, ¿eh? Tenía necesidad de buscar, de aprender, y gracias a él y a otros más hemos conseguido intentar seguir consiguiendo, pues, y tener toda esa documentación. Con vosotros lo vamos viendo. Gracias por
por venir y a ver cómo me lo hago yo para poder pasar las cosas y leer a la vez. Creo que muy bien. Pues buenas tardes. Esto que tenéis aquí, bueno, me toca hablar de la dificultad de recopilar toda esta serie de palabras. Entonces, en mi casa siempre se dijo que las cosas se presentan en un contexto y os tengo que hablar del contexto. Que os adelanto que es un contexto de pérdida generalizada de patrimonio lingüístico y pérdida en muy gran medida por descrédito y por mala fama, ¿eh? Y esto es lo que nos va a condicionar en todo este asunto. Bueno, esto que tenéis aquí es un mapa del año 1958. Yo estuve buscando el mapa con el que yo estudié y que nos dieron cuando estudiamos las lenguas y dialectos de España en la EGB, en la Enseñanza General Básica. Este mapa es del año 1958, creo que se usaba para la enseñanza. Pero el caso es que 25 años después, cuando a mí me ha tocado aprender eso en la escuela, porque se daba en la escuela, bueno, pues aquí veis que en la zona de Cantabria se ve más bien cogida, bueno, no se nota en la letra, pero ahí pone montañés. Modernamente se le dice cántabro, porque para el sentir de la gente de Cantabria, la montaña es una zona muy concreta y después otras como Campo o algo así, la gente se siente, pues, digamos, campurriano o lebaniego en oposición a los montañeses. El caso, bueno, desde este mapa de 1958, al que yo estudié un cuarto de siglo después, la extensión y todo sale igual. En el que yo estudié salía, pues como veis ahí, prácticamente Cantabria como es, con montañas, que también ponía montañas en aquella lección. Y bueno, ponía después, pues después de enseñarte el mapa, por supuesto, ponía algunos de los rasgos que caracterizaban al dialecto. Bueno, pues voy a ver si paso esto y lo paso bien. Vale, este es un mapa que se usa en la educación modernamente. Como veis, el mapa anterior había sido así vigente pues, durante años, pero aquí ya ha desaparecido. Es más, si nos fijamos en la extensión, lo único que se ve distinto del castellano es una pequeña franja limítrofe con Asturias en la que se supone que se está hablando asturiano. Bueno, sí, aquí hay gente que tiene un poco de conocimiento sobre el tema y sabe que aunque se esté perdiendo y quede en gente muy mayor el habla y esté degradada, el mapa que está bien es el anterior, porque en todas las comarcas de Cantabria más o menos queda todavía alguna gente que nos acaba de morir y que conserva rasgos según cada comarca, pero del viejo Cantabria. Bueno, el dato que yo quiero reseñaros de este mapa es que ha desaparecido el cántaro de ahí justo en los años en los que, cuando yo empecé a estudiar, o sea, cuando yo estudié esto, es cuando llegó la autonomía. Justo en los años que los cántaros hemos tenido la posibilidad real de tener instrumentos políticos, de tener instrumentos presupuestarios, de tener incluso el mandato por nuestro estatuto de cuidar de lo nuestro y de promocionar la cultura cántabra, justo en esa época es cuando nos lo hemos cargado. Yo creo que esto tiene que ver con que no hemos utilizado esos instrumentos que teníamos para superar digamos, el desprecio que había sobre el patrimonio lingüístico de Cantabria, sobre el antiguo montañés, o lo que llamamos ahora Cantabria. Y entonces con esto pasa a la siguiente. La expansión del castellano, como digo, no ocurrió junto con la conservación del cántaro, sino a costa de él. En la medida que uno muere, el otro crece. Lo que podía haberse conducido como una situación de bilingüismo, pues se condujo con una situación de diglosia. En una situación de diglosia, uno gana y otro tiene que perder. Y el que tiene el prestigio, digo prestigio diferencial, el castellano claro que puede tener prestigio como una lengua, pero digamos prestigio diferencial, un prestigio que es que la gente lo ve bien a costa de ver mal lo que recibe de sus antepasados, ¿no? Tiene la oficialidad, tiene el monopolio en la comunicación formal, tiene la construcción del discurso, que es lo que le ha entrado a la gente. Y hoy en día,
ese discurso no sería un discurso desde la misma academia, no sería un discurso que fuera el castellano contra el cántabro, ni contra el asturiano, ni contra el gallego, ni contra nada. Hoy en día el discurso de la academia no es así. Es un discurso que dice, bueno, en cada sitio se habla de una manera, no es mal, sino a la manera de cada sitio, y tiene tanta valía una cosa como otra. Pero, desgraciadamente, lo que se instruyó a la gente durante años, antes de que la academia tuviera esta posición de ahora, fue todo lo contrario. Tú hablas mal, lo que tú hablas es de paletos, lo que tú hablas es de incultos, es una muestra de que eres un atrasado, es una cosa que suena mal, que no tiene... destinada a morir, o sea, por naturaleza destinada a morir, porque no sirve para nada, ni tiene una estructura coherente, ni nada de eso. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí os pongo una escena que, bueno, yo esto me lo tomo con un poco de humor, porque si me lo tomara en serio igual me tiraba al río. Por cierto, voy a coger el agua. Bueno, esto es una escena de la película que yo creo que muchos conoceréis, Bienvenido Mr. Marshall, en la que para agradar a los americanos un pueblo castellano se disfraza de pueblo andaluz porque les parece que es mucho más bonito, mucho más presentable, mucho mejor, y aprenden todos a vestirse. Ahí tienen una pizarra en la que les han puesto las instrucciones de cómo hay que vestirse y cómo hay que llevarlo todo para ser agradable y bueno, presentable, y no lo que eran, ¿no? Digamos que esto es... tú puedes perder tu cultura por una cuestión de imposición, pero si te lo imponen, igual a las bravas, igual desarrollas una serie de actitudes de resistencia. Pero si te van comiendo el coco, hablamos de asimilación cultural. O sea, si te dicen que eso es lo mejor y que lo tuyo es ridículo, y tú empiezas a renegar de lo tuyo, pues lo que ocurre es que al final tienes eso como lo bueno, y precisamente lo que tienes en herencia es lo que pones como malo. A mí eso no me toca, eso es algo que no me atañe a mí. Eso de decir el rajetu, eso a mí no me va, yo no vuelo a Boñiga. Bueno, entonces yo quería haber sacado aquí una imagen del doctor Livingstone con unos nativos. El doctor Livingstone les haría una entrevista, pero solo encontré esta en la que en vez de encontrarme un doctor Livingstone blanco, con un monóculo, me encuentro un doctor Livingstone negro, y dije, en realidad este es mucho mejor para hablar del panorama de Cantabria, en lo cual los eruditos occidentalizados, en este caso occidentalizado el negro, ¿no?, que va vestido como si fuera Livingstone, pero en el caso nuestro, muchas veces el que va a hacer de erudito y a sacar los rasgos del folclore, lo hace a gusto digamos, de lo que está bien, de lo que moralmente está bien, de lo que moralmente manda. Y en este caso, que nos atañe a nosotros, digamos que lo muy cántabro es feo y necesita ser maquillado, necesita ser puesto al gusto de los señores, digamos, que están esperando a Livingstone. Pues yo no sé Livingstone dónde haría las conferencias, en Londres o por ahí, pero bueno, vamos a esperar un doctor Livingstone que viene a dar una conferencia, un doctor Livingstone local, que viene a dar una conferencia aquí, o que la viene a dar a Torlavega, a la Casa de Cultura, lo que sea. Bueno, pues tendría que hacerlo al gusto de los señores del monóculo que le están escuchando, ¿no? Porque lo que digo, digamos que se trata de ver esto ya, una vez asimilados, como algo que es un poco ajeno. No, pero a mí esto de decir bubarro, a mí esto no va conmigo. Eso lo dicen algunos que están por ahí metidos en aquel monte. La cultura de Cantabria es de Cantabria, es de todos, es patrimonio nuestro. Aquí la mayoría de ellos la tenemos arrebatada, pero es del lugar, no es cultura ni de granjeros que viven a 1200 metros de altura, ni de no sé qué, es cultura del pueblo. Lo mismo que la cultura, no sé, de cualquier otro sitio, de Irlanda, pues es de todos los irlandeses, y no solo de los que tienen vacas a la orilla de la mar. Vale, bueno, yo me imaginaba a este hombre, si estos de esta tribu son los Kikuyu, y me dejaran aquí en Cantabria, diría, voy a hacer un trabajo sobre los quecollos, y así lo voy a pronunciar bien porque si digo Kikuyu queda muy bestia. Y este es uno de los problemas que tenemos después cuando vayamos a buscar y a contar lo que hemos encontrado. Os pongo esta otra diapositiva, que también son unos chicos negritos, como los que salían en la anterior foto, pero estos no tienen escudos y lanzas. Estos son los descendientes
y como ves están todos haciendo así, con las manos y ese tipo de cosas. La sociedad cántabra que tenemos ahora se parece más, digamos, se parece más al ejemplo de estos chicos que están haciendo así que a los que tenían los escudos y las lanzas. Estos mismos gestos los hacen los chicos de ahora cuando esquían, vuestros vecinos cuando se hacen fotos. Y son gestos a su manera de tribu, pero de tribu urbana, no de tribu rural, que es lo que digamos tiene mala vista y lo que tiene mal aspecto en este panorama de asimilación cultural. Quiero machacar mucho eso porque es lo que nos va a condicionar. Bueno, en una sociedad moderna es donde tenemos que buscar esto. Podemos buscar algo de bibliografía, no mucha, pero después cuando tenemos que hacer más datos y sacar más de lo que hay escrito, tenemos que hacerlo en este tipo de sociedad y con unos informantes que ya no tienen tan fresca la corriente cultural que produjo esos nombres, o sea que a veces hay confusiones y hay errores o cosas que se deben subsanar. Sí. Bueno, entonces para intentar subsanar todo eso hay que tener presente que es un panorama de pérdida y hay que tener un cierto conocimiento de cómo son las normas lingüísticas por una parte y de cómo es la biología y de cómo son las especies por otro para que puedas atinar en decir este nombre es para este bicho, este nombre es para este otro, este nombre es más general, este nombre es genérico o lo que sea, o nos falta un nombre para este otro. Y es un trabajo un poco arduo, por eso os pongo a este hombre preocupado. Ahora, fijaos bien, es preciso tener presente ese contexto que es de pérdida generalizada para no acabar presentando como científicos, metódicos y rigurosos unos resultados que pueden haberse ya recogido alterados porque el sustrato humano estaba como estaba, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo siento la necesidad otra vez de hacer un símil y deciros, necesitamos más una curación que unos partes forenses, porque si recogemos la cosa medio muerta no podemos ya aplicarle el acta de defunción y decir que está bien. Entonces, a mediados del siglo XX, por ejemplo, para el buteo, el ratonero común, ahora ya llamado busado ratonero, se han conocido nombres como bujardu, buzacu, bubarru, para las dos especies de Milanum y rabilón, para el Acipiter gentilis, azor y pedres, que lo dijo este chico de allí, para el aguilucho pálido, blanquía, para el halcón peregrino, rapa. Hay otros que dicen tajorma, que no dicen qué tipo de rapaz es, eso queda escrito antiguamente. Y hoy, si haces una encuesta, en la mayoría de pueblos, a veces cuando yo he preguntado y decir, oye, ¿qué es eso que va por ahí? ¿Qué es eso que hay ahí? Un milano, o un milano. Ya más gente dice milano que milano. Entonces, alguien que diga, voy a hacer un trabajo sobre Cantabria supercientífico, llegaría ahora y si desconociera todo lo que hay anteriormente y solo hiciera un trabajo de campo, diría, sí, en Cantabria cualquier rapaz pequeña se llama milano. Y lo podría presentar, como yo he sido muy riguroso porque he ido con mi radiocaseta a tantos puntos y lo he grabado de vivo a la gente que estaba allí, pero esa gente estoy certificando la muerte, estoy certificando la pérdida de ese patrimonio en vez de tener un poco de recursos para poder solventarlo. Sí. Bueno, pues me voy con lo último. Vale, pues nada, por último os pongo esta imagen de un personaje que creo que es un referente para los que amamos la naturaleza y las cosas de Cantabria, que es el avestruz que saca la cabeza en vez de esconderla. Bueno, vamos con el siguiente ponente, que es Felipe, delegado de la SEO en Cantabria, que nos va a hablar de los ecosistemas y de las aves aquí en Cantabria. Comentaros que al final de las charlas habrá una charla coloquio dentro del espacio de que a las 9 nos tenemos que ir. Hay un cartel, en estos carteles hicimos primero 1000 ejemplares, se repartieron por toda la provincia, por toda la región, lo llevaron incluso en algunos festivales como de Santoña, que lo organiza Alejandro, dejamos allí carteles y se lo lleva la gente de Valladolid, de Euskadi, de muchos sitios, y se han hecho otros 3000 más. De motu propio, Felipe quiso hacer 3000 más, nos ha parecido estupendo, y se repartirá hasta terminar existencias, pero a todos.
En caso de que faltara alguno, en Astillero, en donde tienen la SEO, luego dices la dirección que no me acuerdo, donde tiene la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, allí también se reparte el cartel. Y nada más, os dejo con Felipe. Bueno, pues... lo primero, César, agradecerte tus palabras y simplemente decirte que nosotros desde SER pues, siempre encantados de colaborar con cualquiera que necesite apoyo para cualquier cosa que signifique promocionar nuestras aves, su conocimiento y su aprecio. Así que bueno, en esta ocasión pues, fue realmente un placer por nuestra parte ayudaros y, bueno, y sobre todo pues, ver hoy la sala llena, que bueno, afortunadamente ya no es algo tan raro, que los que llevamos bastante tiempo en esto de la ornitología, pues al principio igual esta sala había 15 personas, pero ahora se llenan esta y otras muchas actividades, fruto de, yo creo que algo que confirma un poco también todo lo que venimos haciendo, que es de que estamos consiguiendo pues, contagiar a la gente, ¿no? Este aprecio por nuestra naturaleza, ¿no? Y además, pues mira, a través de este vehículo, este póster y estos nombres que también te dan lugar a investigar, a preguntarle a tu abuelo o a alguien que conoces de tu familia, dice, ¿tú cómo llamabas este pájaro? Pues es una cosa que nos ha servido para eso, ¿no? Bueno, me pusiste aquí el tema este de contarte la situación de los temas y las aves de Cantabria en vez de 15 minutos. Al principio me pareció como fenomenal, pero luego es que, en fin, cómo contar algo tan amplio. Pero bueno, como sois un público, digamos, dispar, aquí hay gente ya muy pajarera que sabe mucho de pájaros y mucho de lo que os cuente ya lo sabéis, pero bueno, para los que sois más neófitos, pues básicamente deciros que Cantabria, para que os hagáis una idea, tenemos 164 especies de reproductoras, ¿vale? A día de hoy son las aves que crían en Cantabria, pero bueno, a lo largo del año se pueden ver en torno a unas 200 especies, ¿no? De ellas, unas son aves migratorias, que las vemos en los pasos migratorios, otras son invernantes, que también son aves migratorias, que son las que vemos ahora y las que podemos ver pues, en los humedales, y son los que ahora mismo atraen a muchos visitantes a nuestras humedales, porque en Cantabria pues, tiene, entre otras cosas, las Marinas de Santoña, que es el sitio donde se pueden ver una serie de especies que solo se pueden ver aquí en el norte de España. Hicimos hace unos años también, en 2020, un póster también, en este caso pues, ilustrado por Juan Varela, que es bueno, el ilustrador de cabecera de la SEO, donde reflejamos esta lista de aves. Este póster está agotado, también tenemos que este año imprimirlo de nuevo. Y bueno, aquí aparecen representadas esta riqueza. Tenemos esta riqueza porque tenemos pues, una gran cantidad de hábitats en un territorio muy pequeño, ¿no? Desde pues, el tópico del mar a la montaña. Ahí pues tenemos una cantidad de espacios diferentes para diferentes especies de aves, que es lo que nos permite conseguir esta diversidad, desde las altas montañas de Picos de Europa, donde vemos aves alpinas propias muy al norte, hasta en la costa, pues, donde podemos ver pues, todas las aves marinas, no solo las que crían aquí, sino las que están de paso. Todo el trabajo que hace SEO, entre otras cosas, pues es compilar toda la información que se puede. Esa es un poco nuestra misión, ¿no? Y en eso pues, nos hemos apoyado siempre en nuestros socios, que además de ser socios y apoyarnos económicamente, pues también participan en los censos, ¿no? Y eso nos permite pues, recopilar toda la información con la que podemos luego pues, hacer estos informes, estos estudios que permiten que podamos ir ante las administraciones, ante los gestores y decirles dónde pueden estar fallando, dónde tienen que apretar para que las aves, en este caso, pues estén bien en nuestra región. La lista de amenazas, pues bueno, viene básicamente en varios frentes. Antiguamente una amenaza pues era la persecución directa, antes se cazaba muchísimo, se trampeaba, se ponían redes. Esto cada vez pues, va a menos, afortunadamente ya hay mucha más conciencia. La caza afortunadamente está muy focalizada en unas pocas especies de aves, y esto por ejemplo sí que se nota, a diferencia de otros territorios en España donde hay mucha más caza menor, y eso se nota. Ahora las amenazas son de otro tipo, por ejemplo, básicamente transformar nuestros paisajes, el desarrollo de infraestructuras, el urbanismo, poco a poco nos vamos comiendo el campo, ¿no? Nuestro campo, nuestro mosaico agropecuario, ¿no? Este antiguo mar de prados y setos, pues ahora va siendo un archipiélago, ¿no? Y eso se va notando, y los datos lo que nos indican es que las aves que más están desapareciendo son precisamente las aves más comunes ligadas al campo, ¿no? Aves tan comunes como los gorriones, las golondrinas, etcétera, etcétera.
Tenemos el problema de las especies invasoras, en muchos casos ya el uso público y muchas veces paradójicamente derivado de un exceso de visitantes a determinados puntos de nuestra naturaleza, que también es una cosa a la que tenemos que alegrarnos, de que la naturaleza cada vez atraiga más gente, pero tenemos que ser conscientes de que eso tiene que estar gestionado. El cambio climático, que está por encima de todo, cambiando los patrones migratorios, alterando los hábitats y haciendo mucho daño, ¿no? Y bueno, aquí pongo gestión, más bien falta de, en muchos casos, nuestros hábitats y especies necesitan recursos y medios. Bueno, lo que nosotros cuando podemos decir si las cosas van bien o van mal, o las especies suben, bajan, los grupos, es gracias a todos estos programas de seguimiento. Ahora, afortunadamente, ya se puede hacer mucha de esta participación, se hace ya a través de los móviles, a través de aplicaciones. Y bueno, pues aquí unos cuantos de los que estáis aquí sois colaboradores habituales y participáis en programas de seguimiento en el que básicamente pues dedicáis un esfuerzo al año, hacer unos paseos y anotar las aves que vais viendo o escuchando, ¿no? Que es otra manera de participar. Y esto lo que nos permite pues poder analizar, ¿no? esta información. Pero bueno, esto es para... Luego los seguimientos se hacen para grupos, para especies, pero bueno, como digo, aquí la pieza fundamental es el pajarero, el colaborador, que afortunadamente en Cantabria tenemos muchos y muy buenos. Y bueno, pues trabajos que venimos haciendo están los atlas de aves, que es el último que se acaba de completar, y además he hecho una versión en el último año, y además cuando habéis participado, que es básicamente para saber la distribución de las especies. Tenemos registrado pues, cerca de 200 especies, y especies como el petirrojo europeo, que como ves está por todas partes, o especies mucho más escasas, como es el caso del peche azul. Como esto, pues, un montón de especies tenemos esos mapas. Este conocimiento pues, lo que nos permite identificar estas áreas que nosotros llamamos las IVAs, las áreas importantes para la conservación de las aves, que es lo que son, digamos, como la joya de la corona y donde intentamos pues, centrar un poco nuestros esfuerzos de conservación. Como veis, pues tenemos en las IVAs de Cantabria están todos los grandes humedales costeros, pero también están los grandes macizos, todo lo que son los sistemas montañosos, Líbana, Campo, bueno. Pero tenemos también el embalse del Ebro, que pese a ser una humedal artificial, es también una IVA, y luego tenemos pues, esta muestra de macizos calizos tan importantes como la montaña oriental costera o en la zona de Castro Branca. Bueno, no me voy a enrollar para que veáis, por ejemplo, pues el SACRE, ¿no? Que es este programa de primavera, ¿no? En el que se hacen unos recorridos de apenas un par de horas, haces tu paseo y vas anotando con el móvil pues, todas las especies que vas escuchando o que vas viendo. Entonces, esto pues no ves en el mapa de arriba a la derecha. Esta es un poco la participación que hay ahora mismo, las cuadrículas que se cubren, ¿vale? Las que están en rojo es porque también hay una cosa que es el SACRE urbano que se hace en medios urbanos, ¿no? Y luego, bueno, pues información que se saca de aquí, pues de una información global, por ejemplo, de riqueza de especies, ¿no? Pues veis que especies, que cuadrículas pues tienen más especies frente a otras, o la abundancia, ¿no? Cuántos ejemplares, ¿no? Se ven a lo largo de uno de estos recorridos. Por ejemplo, pues cuando analizamos todos en su conjunto, pues las 10 especies más abundantes pues son estas que veis aquí, ¿no? El gorrión, mirlo y el chochín paleártico, pues como especies en los primeros puestos, y hasta el jilguero, que estaría entre esta decena de especies más vistas. Otros seguimientos que hacemos, que son un clásico, y acabamos de terminar el último, es el censo de aves acuáticas invernantes, que además, bueno, tenemos datos desde los años 60, aunque bueno, hasta mediados de los 90 no se estandarizó, y aquí pues, es una información que nos permite ver cómo está el grupo de aves que vienen en invierno, pues varían pues con el tiempo, ¿no? Y bueno, aquí se va viendo un declive que sobre todo tiene que ver con el cambio climático, que cada vez hace que los inviernos sean menos rigurosos en el centro de Europa y muchas menos aves acudan a nuestros humedales, ¿no? Aquí, como siempre en invierno, pues el humedal de cabecera es las Marismas de Santoña, seguido de la Ría de Santander, y el embalse del Ebro, que va peleando por su tercer puesto con la Ría de San Martín. Un ejemplo, ¿no? De cómo una ría que al principio de los conteos apenas llegaba al medio centenar de ejemplares, pues ahora ya está cerca de los 3.000 y bueno, pues ha subido muchas posiciones, y es un ejemplo de lo que ha sido la recuperación de esa ría con la entrada en funcionamiento del saneamiento y lo que es el
beneficiario de muchos vertidos. Tenemos especies que van muy mal, pero tenemos especies que en Cantabria tienen buenas poblaciones, y uno particularmente es el de la limoche, que está declarada en peligro de extinción en toda España, pero que en Cantabria particularmente pues tiene una de las poblaciones más interesantes y muy abundante, particularmente en esta zona oriental, ¿no?, que es la denominada montaña oriental costera, y donde además pues, bueno, hemos podido este año y el anterior embarcar unos ejemplares con GPS que están ahora ahí en África, y bueno, ver la buena salud de estos ejemplares. Porque una de las cosas que sacamos de estos censos y estudios son los números, pero luego hay que ver exactamente qué es lo que pasa, qué hay detrás de ese declive, que es para lo que utilizamos esta información. No le va también, por ejemplo, pues al cormorán moñudo, ¿no? El cormorán moñudo, que es este cuervo marino propio de los acantilados, pues por ejemplo, pues va en declive, ¿no? Y aquí también pues está no solo en todo Cantabria, que es el censo que se ha hecho este año, sino bueno, tenemos una muestra que se hace en el Monte Buciero, donde también pues refleja que algo les pasa a estos bichos que hace que no vayan bien. A diferencia de otra ave marina, que es el charrán común, que llegó aquí al Cantábrico hace ya más de 30 años, y bueno, empezó una pequeña colonia en un barco semihundido, pues hasta alcanzar casi el medio centenar de ejemplares en 3 sitios diferentes de la bahía, y bueno, pues un ejemplo de una especie a la que se le ha ayudado con una medida tan sencilla como es hacer estas islas flotantes en las que nidificar y salir adelante. Además, otro ejemplo de una especie que también hemos marcado con un transmisor. Aquí se ve la antena en el bicho, y bueno, pues como veis, eso nos permite también saber por dónde se mueven, cuáles son las zonas así críticas para esta especie. Bueno, en general, cuando analizamos todas las especies y con todos los números que vamos consiguiendo, pues lo que al repartir las especies según los hábitats que ocupan, pues bueno, se ve que, por ejemplo, pues esos son los datos globales para toda España. No tengo el análisis fino de Cantabria, pero en general las aves agrícolas, las que se llaman agrícolas, que son las que están en los campos, vienen sufriendo un declive general, ¿vale? Esto tiene que ver con la intensificación, la simplificación de los paisajes, la desaparición de lindes, de setos, y luego todo lo que es el tema de intensificación de usos de químicos, fertilizantes, que todo eso al final pues termina repercutiendo en lo que fundamentalmente alimenta a estas aves, que son los insectos y las semillas de muchas plantas que desaparecen de estos cultivos. Y por ejemplo, a diferencia de las aves agrícolas, las poblaciones de aves vinculadas a los medios forestales, pues sí que están en aumento, ¿no? Eso obviamente pues tiene que ver con todo lo que ha sido la recuperación de los bosques y de los montes, ¿no? Pero bueno, en general, esto es una modo de alarma que venimos haciendo hace muchos años con las aves agrarias, y es que hace falta cambiar la política agraria comunitaria para que sea menos lesiva para las aves. Sin embargo, cuando analizamos finamente dentro de los hábitats agrícolas cuáles son los que mejor se mantienen, pues en lo que se llama el mosaico agropecuario, que es nuestro mosaico de prados y setos, pues el declive no es tan importante, ¿no? Y además, en un trabajo que venimos haciendo en estos últimos años, estudiando por ejemplo las aves asociadas a las granjas lecheras, pues estamos viendo que las granjas lecheras aquí en el Cantábrico pues son un refugio bastante interesante para las aves, ¿no? Y donde además, con margen de mejora, sí se implementan una serie de medidas tan sencillas como dejar franjas de praderas sin segar durante la primavera y el verano, pues para que ahí haya más insectos, hacer charcas, dejar zonas de setos, etc. En resumen, Cantabria, a diferencia de otros territorios de España, y bueno, como estamos en la SEO, pues podemos ver tal, estamos en una posición ahora mismo en la que vamos a empezar a ser un refugio climático para muchas especies que están huyendo por los calores, por las sequías, porque van desapareciendo muchos hábitats, y el Cantábrico en eso lo estamos reflejando. Además, como tenemos una actividad, digamos, agraria fundamental, que es la ganadería, que es la que mejor casa con la conservación de las aves, eso también hace que todavía tengamos muchas especies carroñeras muy vinculadas a la actividad ganadera, con lo cual tenemos también la suerte de que tenemos grandes humedales y encima se están haciendo muchas cosas para recuperarlos, con lo cual eso también se refleja en muchas de las aves. Y tenemos pocos de momento peligros, ¿no?, para la fauna.
porque son hay peligros menos visibles, desde las cristaleras, los cables, los eólicos, etc. El uso del veneno de momento no es un tema que sea especialmente preocupante, por lo cual el resumen es que tenemos algo vamos a tener una responsabilidad bastante importante en la conservación de las aves, y así que cuantos más seamos en esa labor, pues mejor. Bien, muchas gracias. La verdad que Felipe lo has clavado, como se te nota que digo la duración porque tenía 15 minutos y justo se ha cumplido el minuto 15 y ya has terminado. Te nota que estás muy acostumbrado a estas cosas. Alejandro, otro compañero, otro gran naturalista, le vemos siempre con su empresa, con el antiguo cofre, ahora con el nuevo barco que tiene por las marismas de Santoña, ilustrando a todos los locales y los no locales con sus continuas salidas. Os dejo con Alejandro García Herrera. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Antes de empezar, quisiera agradecer a Vic, en este caso, la organización de esta jornada, de divulgación de este cartel que hemos hecho. Y bueno, yo voy a hablar como dice César, de turismo ecológico. Vamos a hablar de lo que es este turismo en auge, tan importante estos últimos años. Y bueno, me voy a centrar un poco en lo que es la experiencia desde mi empresa, desde las Cantábricas, y bueno, comentaros un poco cómo ha ido aumentando este turismo, cómo ha ido a más, no solo a nivel regional, como veremos, sino también a nivel mundial. Vamos a ir empezando hablando con unas cifras, bueno, como introducción, unas cifras de lo que es el turismo ecológico, para que veáis, bueno, cómo ha ido aumentando estas últimas décadas, principalmente. Si hablamos, refiriéndonos a lo que es la actividad en España, es una actividad que es incipiente, que bueno, no lleva tantos años o décadas como puede ser en el Reino Unido, en Estados Unidos, o Holanda, o otros países del norte de Europa que llevan ya muchos más años trabajando en este turismo ecológico. Se estima, unas cifras que hemos ido recopilando, se estima que 45 millones de personas participan en actividades de birdwatching en Estados Unidos, para que os hagáis una idea de la importancia a nivel de ese país de este tipo de turismo. A nivel mundial, el mercado de birdwatching supuso en el año 2023 $15,6 millones. Fijaros la importancia de este evento, de este turismo ecológico, de este birdwatching, con $15,6 millones a nivel mundial. En España, destinos como Extremadura o Doñana vienen trabajando desde hace décadas en el turismo ecológico. En Cantabria, bueno, llevamos menos tiempo, llevamos menos décadas. Por ejemplo, en el caso de Extremadura, según datos propios de la Dirección General de Turismo, reciben anualmente entre 50.000 y 70.000 turistas ornitológicos al año. Fijaros, estamos hablando de casi 100.000 personas y bueno, permanecen entre 3 y 5 de ellas y realizan un consumo medio de entre 80 y 90 euros al día entre alojamientos, bares, consumos de productos locales, etc. Si nos referimos a Cantabria, como veréis, si en España el turismo ornitológico es incipiente, es un turismo reciente comparado con Estados Unidos, Norte de Europa, etc. En Cantabria lo es aún más. Primero registro de turismo ornitológico, pues hablamos del final del siglo XX por parte de visitantes europeos, por ejemplo en la zona de Pico de Europa o también en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Mollena. En la década del año 2000 empezaron a surgir las primeras empresas de birdwatching en Cantabria, entre ellas la nuestra, las Cantábricas, que empezamos en el año 2005 y bueno, luego en años sucesivos fueron incrementándose y aparecieron más empresas, pero bueno, veréis que estamos hablando de un periodo de 20 años, es algo relativamente reciente si lo comparamos con
con países, pues eso, Reino Unido, Holanda, Australia o Estados Unidos. ¿Cuál es el usuario del turismo ecológico? Bueno, pues es un perfil muy característico, no contribuye a la masificación del verano, tan de moda en estos últimos años, está en boca de todos, ¿no? La masificación de pues, las playas, de los montes, en Pico de Europa, Santander, por ejemplo. Esto es un turismo que, bueno, que busca momentos del año menos concurridos y también destinos menos visitados. En general es un tipo de persona que suele ser respetuoso con el entorno natural y con la población local, además de con su medio de vida y sus costumbres, algo que, como digo, es importante en estos tiempos de masificación, de falta de respeto y de llevarse todo por delante. Se aloja en establecimientos rurales y consume en hostelería y productos locales. Por ejemplo, todos los pasajeros que pasan por ahí por el barco de Santoña consumen, pues luego en restaurantes, se alojan en la zona y consumen productos locales, pues anchoas, conservas de bonitos, ahogados, quesadas, etc. Bueno, ¿qué es Aves Cantábricas? Aves Cantábricas es una iniciativa empresarial que nació en Cantabria en el año 2005, este año es nuestro 20º aniversario, y nació con la idea de poner en valor los recursos naturales de la región cantábrica, es decir, trabajar en tres líneas claras: turismo ecológico y naturaleza, formación, divulgación y educación ambiental, y por último la consultoría ambiental. Entre nuestros objetivos, pues sabéis, educar en el respeto, avanzar en el conocimiento, generar productos turísticos especializados, potenciar el uso público sostenible, revalorizar los recursos naturales, desestacionalizar la oferta turística y crear puestos de trabajo directos e indirectos. Bueno, nuestro producto estrella con el que surgimos y comenzamos la actividad en el año 2005 fue y es las visitas ornitológicas en barco por las marismas de Santoña. En su momento, en el 2005, fue una actividad pionera, una actividad que, bueno, no se daba en otros puntos de la península, luego han ido surgiendo otras iniciativas similares, pero en el año 2005 fue una actividad, como digo, pionera. Está enfocada a la observación y fotografía desde una embarcación pequeña de la fauna invernante en el estuario de la SOM, en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Follén. Son grupos reducidos, máximo 12 pasajeros, y cuenta esta actividad con todas las autorizaciones del Parque Natural y de la demarcación de costas. Es una actividad que se desarrolla entre los meses de noviembre y marzo, por lo tanto estamos hablando de una época de desestacionalización del recurso turístico. Bueno, en esta diapositiva podéis ver la evolución del número de pasajeros que han ido saliendo en estas temporadas. El vacío del año 2021 es debido a la pandemia, que no se pudo trabajar. Y como veis, pues el auge en los últimos años es importante y es una actividad que va a más. Desde el año 2019 el aumento notable del público se debe principalmente a un mayor esfuerzo en redes sociales, pero también al boca a boca. El boca a boca que va funcionando y que la mayoría de los clientes pues, van repitiendo a lo largo de los sucesivos años. El tipo de cliente es principalmente nacional, de todo el estado, de Cataluña, Andalucía, el Levante, Castilla y León, Euskadi, Asturias, Galicia. Pero en los últimos 2 años también se han incorporado personas de Portugal, Francia e incluso Alemania. Esto lo estamos viendo, como digo, en los últimos, sobre todo en las 2 últimas temporadas. Además de la actividad del barco, realizamos un evento que atrae a numerosos aficionados a las aves, que es el Festival de la Migración de las Aves, un evento de referencia y que fue el original de Aves Cantábricas. Comenzó su andadura en el año 2007 y en 2024 pues celebró ya la 17ª edición, hubo que parar en la pandemia también. Y bueno, la participación está en torno al millar de personas, entre 750 y 1500, que suele ser el máximo, y es durante un fin de semana, ya digo, el tercer fin de semana de septiembre, pues hay un programa de charlas, rutas en barco, se hacen concursos de fotografía, fotoidentificación,
espectáculos de calle, talleres infantiles, mercado mitológico, puestos de observación de aves, etc. Se organiza en el Parque Natural de las Berenas de Santoña, Vitoria y Cuyel, y bueno, cuenta con apoyo económico tanto de la administración regional como de la administración local. Bueno, aquí os he puesto una diapositiva con la evolución de la participación desde su inicio. Bueno, como podéis ver, ha habido años que influye mucho la meteorología, que cada tiempo influye muchísimo en la participación, y luego según el aporte económico que hay ese año a la hora de hacer difusión, de hacer publicidad en medios, por ejemplo como la prensa, y eso se nota a la hora de la participación. Años como el 2008 o el 2024, esta última edición, pues ha llegado a pasar a las 1.400 personas que han participado a lo largo de todo el fin de semana. No sé cómo puede ir tiempo, un minuto. Venga. El tipo de cliente, bueno, en nuestras actividades de turismo ornitológico hay predominio de cliente nacional, un 95%, sobre el internacional, en torno a un 5%. Por comunidades autónomas, la mayor afluencia es de Euskadi, Castilla y León, Cataluña, Madrid, obviamente los lugares tienen más población. Y en los últimos años, si queremos, bueno, cliente internacional nos ha llegado sobre todo para la zona de Europa, pues Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Suecia o Francia. El rango de edad es entre los 30 y 65 años normalmente, y cada vez sí que se observa una mayor participación del sexo femenino. Cuando empezamos hace 20 años prácticamente la mayoría eran hombres, y bueno, afortunadamente me atrevería a decir que hasta en ocasiones ahora predominan más las mujeres en este tipo de actividad. El público es un público especializado que suele querer ver especies concretas, por ejemplo, pues el treparriscos, este pájaro que tenemos ahí en la diapositiva, o es una balbina, colimbos, picadero negro, etc. La principal vía de llegada es por internet, a través de las redes sociales y la página web, y en menor medida por folletos, ferias especializadas o publicidad en medios escritos u otros. El futuro, bueno, os he puesto aquí a modo de conclusión final unas reflexiones sobre lo que son, bueno, las medidas que habría que tomar y cómo enfocar el turismo ornitológico. Las cifras recogidas a lo largo de estos 20 años indican que es una actividad que va más, es decir, en los próximos años va a seguir incrementándose, va a venir más gente. Es previsible también el incremento no solo de turismo nacional, sino de visitantes extranjeros, y bueno, es por ello necesario dotar de infraestructuras, ¿no? de guías, de campo, de observatorios, recorridos, etc. Hay que seguir desestacionalizando la oferta, principalmente, bueno, trabajando lo que es la Marina de Santoña en invierno, y luego lo que son las áreas forestales, aves alpinas y demás en primavera, y continuar sobre todo fomentando el respeto a la naturaleza, ya que, bueno, como os he dicho, este tipo de gente, de usuarios de turismo ornitológico o birdwatching, son bastante respetuosos con el entorno, así que, bueno, conviene seguir fomentando este respeto y seguir incidiendo en la importancia de la conservación de la naturaleza ante todo, mucho más que lo que es el rendimiento económico de esta actividad. Así que, sin más, muchas gracias a David y a César. Vamos de Líbana, que nos va a ilustrar por el tema de las fotos. Él tiene una empresa que es muy curioso, porque es una empresa que se dedica a dar cursos por toda España sobre huellas que generan los animales, rastros y cacas. Bueno, os dejo con Máximo. Bueno, yo voy a intentar ser más escueto que los compañeros, entre otras cosas porque mucha de la materia que tenía que contar yo la he contado Alejandro en el tema de las aves como recurso, ¿no? Como recurso económico para zonas con despoblación y demás.
Vengo a hablar, como pone en el título, sobre la fotografía de las aves, ¿vale? Es una cosa que antes estaba al alcance de muy pocas personas, hace unas décadas. Pero con el paso del tiempo, cada vez lo que de pequeños veíamos en portadas de revistas, de libros y demás, y que parecía algo inalcanzable, nos rompíamos los cuernos con una cámara de enfoque manual para intentar conseguir algo que se pudiese parecer a lo de las revistas, y en el mejor de los casos conseguíamos una imagen en la que se podía adivinar la especie, ¿no? Pues sí, parece que es un corzo, pero ahora se mira cómo te ha quedado el fondo, cómo está de nitidez, las luces, si hay zonas quemadas. Eso antes ni se trataba porque era imposible conseguir todo eso, ¿no? Sin embargo, ahora es algo que en parte gracias a la información que ahora vuela, ¿no? La información por un lado, y por otro lado gracias a la tecnología. Yo he trabajado 5 años con temas de high fotográficos y he conocido clientes que podían llevar 6 meses en un envío, es decir, que a lo mejor antes nunca habían tenido cámara y que ni tan siquiera tenían experiencia con la identificación de especies o saber sobre la ecología de las especies. Conseguían fotones que eran de portada revista. O sea, cuando yo era niño había 10 fotógrafos a nivel nacional que eran unos cracks y que lo siguen siendo, muchos de ellos siguen en activo. Pero es que estas personas con 6 meses de experiencia con la cámara en el campo se ganan mejores fotos de lo que se conseguían a finales del siglo pasado, ¿no? Bueno, pues esta es la actividad que voy a tratar yo. Es una actividad que curiosamente os diré que hace 30 años, un poco más allá de la pubertad, yo era una persona bastante radical y era muy antifotógrafos. O sea, yo lo veía como una gran amenaza y molestia. Y he dicho un poco más allá de la pubertad, pero vamos, hace 15 años pensaba parecido. Me pasa con otras cosas en la vida y después te vas dando cuenta que muchas cosas estás equivocado, ¿no? Y con la fotografía, por azar, la vida me puso a trabajar precisamente atendiendo a fotógrafos de naturaleza. O sea, algo que yo siempre había despotricado de ello, pues de repente yo era el que preparaba el hate fotográfico, el que atendía a la gente y el que tenía que engañar a los bichos con comida y con distintas artes, ¿no? Y después de 5 años trabajando, bueno, no me hizo falta pasar los 5 años, ¿no? Pero me di cuenta que haciéndolo bien es algo perfectamente sostenible y perfectamente viable, pero haciéndolo bien, ¿vale? Ahora, pues soy defensor de la fotografía de naturaleza bien hecha y bien controlada y demás. Lo primero que quería comentar era que todos, me imagino los que estamos aquí, disfrutamos en mayor o menor medida de la naturaleza y que hay distintos grados de satisfacción. Los que nos hemos criado, como quien dice, en el monte, nos vale con ver un paisaje como este, ¿no? Este concretamente no es en Cantabria, pero bueno, es Cordillera Cantábrica. Pues sí, hay mucha gente que vamos a dar un paseo por el monte y solo con poder respirar el paisaje e imaginar nuevas especies que hay, nos valen. Hay otro grado de conformidad distinto, que es el que ya necesita directamente ver el bicho, ¿vale? El que ya ve el venado y ya se va contento para casa. Pues el otro día no, pero ayer vimos un venado. Otro tiene que ver el venado cerca y todo esto va creciendo hasta el grado de conformidad del que necesita tener el oso a 60 metros y ir al cantadero de Uruguay y tener la mejor foto. O sea, hay distintos grados de satisfacción, ¿no? Normalmente, cuanto más arriba subimos en estos grados de exigencia, ¿no? Hacia el medio, pues más probabilidades hay de generar una molestia, ¿no? Y es ahí donde tenemos que controlar. Vale, como decía, esto, por ejemplo, para mí como naturalista, yo levantarme por la mañana y ver esto desde la ventana de casa, a mí con eso me vale. Me he quedado porque antes he visto que había fotos de los compañeros que se ven un poco mal por culpa de la pared. Bueno, es un amanecer nevado en mitad de las montañas cantábricas. A mucha gente nos vale con eso, ¿vale? No nos hace falta hacer la foto del lobo a 100 metros o del uruguayo cantando a 15 metros, ¿no? O un atardecer así, ¿no? Un bosque frondoso en mitad de la Cordillera Cantábrica o una zona virgen, no, porque ya no existe nada virgen, ¿no? Pero bastante parecido a lo que había originalmente. Encontrar una bellota de una cajiga naciendo, o sea, y tirarte ahí 10 minutos a ver si consigues la mejor foto de la bellota
Eso también puede llegar a satisfacer. O si hay alguien que considera que necesita tener el lince a 20 metros para irse contento a casa y tener mejor foto de la red social de ese fin de semana, esto es una pasada. Y además es el secreto un poquitín de saber disfrutar la naturaleza, ¿no? Porque lo del lince a 20 metros lo tienes una vez al año o una vez en la vida, ¿vale? Una bellota naciendo lo pasa mucho más fácil. O sea que yo os invito a que intentéis disfrutar de la naturaleza a estos niveles, ¿vale? Esto es un exitazo para un naturalista, salir al campo y ver qué veis ahí. A ver si alguien, aquí sé que hay gente bastante lucha de identificación de aves, aunque se ve mal. La águila negra. Un águila negra. Es la primera vez que se dice un nombre verdad como esta charla, por favor. Precisamente en el cartel es una de las especies que Isidoro nos ilustró, un águila real, efectivamente, no sé quién dijo un águila real, es un águila real, ¿vale? Los ingleses la llaman águila dorada, porque tiene esta parte dorada, pero es que antiguamente, en sus primeros contactos con la naturaleza, cuando ni tan siquiera había armas, porque las armas eran un poco los prismáticos de antes, ¿no? Era la herramienta para acercar a una especie. Antiguamente, que no había prismáticos, un águila real, cuando tú la ves de lejos y sin prismáticos, no le ves la cabeza dorada, por aquí unas secundarias ciertamente rayadas, las garras amarillas, eso no se ve. Tú ves un pájaro muy grande y lo ves de color negro, ¿vale? Entonces toda la vida fue el águila negra, ¿vale? Esto es una gran satisfacción. El problema es que hay mucha gente que no le vale con ver eso, ¿vale? Quiere ver la águila real de muy cerca y es totalmente comprensible. O sea, yo vivo los distintos grados de exigencia, digamos, esto lo disfruto y verlo cerca, pues claro, también lo disfrutas. Mucha gente lo que quiere es esto. O sea, no le vale con ver un puntito ahí a tomar por saco, ¿no? Quiere ver, en este caso un cernícalo, es un cernícalo perimilla, que aquí es relativamente difícil de ver en Cantabria. Quiere verle a huevo y encima llevarse la fotografía, bueno, ¿no? Y para ello ha surgido un mercado, ¿vale? Bueno, primero ha surgido el producto, que es el que la gente quiere tener eso, y a posteriori ha nacido un mercado, ¿vale? Que es el mercado de los GEF fotográficos. Antiguamente, cuando hablo antiguamente me refiero a hace 20, 30, 50 años, el fotógrafo que quería hacer esta fotografía a lo mejor tenía que hipotecar 3 meses de su vida, yendo al amanecer antes de que amaneciera, escondiéndose en un sitio hasta que conseguía credenciar a un animal. A día de hoy eso se ha industrializado de tal manera que si tú quieres hacer esta fotografía pagas 100 euros o lo que cueste el producto y te llevan a un sitio que ese pájaro te va a pasar 30 veces por delante, ¿vale? Lo que antes tiene mucho menos encanto o es mucho menos romántico, pero la realidad es que la persona que consigue eso se va satisfecha, ¿vale? Ha pagado 100 euros ahí, eso pues ha pagado otros 80 euros de hotel, 40 euros de comida y de cena y al final ha dejado un recurso que es un poquitín lo que contó Alejandro y por eso con respecto a eso no me voy a repetir mucho, ¿vale? Y eso se consigue de esta manera. Esto es lo que se llama un GEF fotográfico. Aquí todavía no le hemos puesto nombre. Había un antiguo compañero de GEF fotográficos en Extremadura que le gustaban los GEF fotográficos, pero que se negaba a llamar GEF y tiene un blog muy chulo sobre esto que se llamaba El Chafurdo, ¿vale? Que es como se decía en Extremadura, o escondite, El Chafurdo. Pues bueno, pues yo invito a aprovechar que hay aquí gente bastante puesta en el tema de la lengua cántabra, que se busque ya una palabra para decir jaez, ¿vale? Porque no, escondite, no sé, es como un simplón. Y esto es simplemente un escondite, ¿vale? Con un cristal por dentro, tú te metes ahí y los números desde fuera no se ven, ¿vale? Y lo que se ve desde fuera, lo que se ve desde dentro, perdón, es esto. O sea, tú al final lo que consigues es que dentro de esta habitación tú estás con cámara fotográfica y demás, y lo que se ve fuera en los posaderos es pues una barbuta, un papo colorado, ¿no? Distintas especies, pues depende, hay GES que están orientados más a unas especies y GES que están más orientados a otras especies, ¿vale? Vale. Y lo que quería contar es que esto es una posibilidad de recurso económico que se está aprovechando desde, yo creo que aproximadamente 15 años en España, pero que curiosamente en Cantabria no se está aprovechando. Realmente la fotografía de naturaleza, lógicamente, se está haciendo en Cantabria, ¿vale?
Yo lo que viví en mis 5 años como responsable de ejes fotográficos es que el producto ya está creado, es decir, los animales están ahí, las cámaras están en casa de la gente y la gente, si no tiene dónde ir, lo hace por su cuenta, ¿vale? O sea, yo tuve muchísimos clientes que me decían, no, si el aire imperial yo ya le hice, porque en el pueblo de mi mujer hay un nido y entonces me pongo una roca que está a 30 metros y desde ahí la hago. Otros decían, no, si en mi pueblo hay una pareja de Águila Real, entonces llegué a la conclusión de que hay mucha gente a nivel nacional que hace lo mismo que se hace de manera profesional, pero de una manera totalmente descontrolada y no vigilada, ¿vale? Y desde este colectivo, el colectivo de los fotógrafos de naturaleza, muchas veces lo que se pide o se apuesta es porque se regule este tipo de actividad para que se pueda hacer de una manera responsable. Dicho de otra manera, en comunidades autónomas como Galicia, Asturias o Cantabria, son las únicas, hablo de memoria, pero creo que son las únicas comunidades autónomas de España donde no está regulado, pero eso no quiere decir que ahí no se esté haciendo de fotografía de naturaleza, sino que se está haciendo, pero sin estar regulado y sin saber realmente si las cosas se están haciendo bien o mal. He roto mi promesa, me parece. ¿Un minuto? Lo tengo ventilado. Vale, el águila negra que dijimos antes, ¿vale? Esto es lo que cualquier naturalista lo ve y se fija. Digamos, tengo por ahí un amigo pequeño que no está sentado, que se llama Pablo. Pablo seguro que si va al monte y ve dónde se ha ido ya, se ha aburrido y dice, ah, vale, por ahí ve una mano. Va al monte y flipa como águila negra y ojalá todos pudiéramos disfrutar con eso, ¿vale? Hay gente que lo que reclama es esto, ¿vale? Y hay que dárselo, ¿vale? O sea, cuando digo hay que dárselo, quiero decir que tienen que tener la posibilidad de hacerlo de manera regulada, ¿vale? Porque si no se hace de manera regulada, se hace de manera desregulada, ¿vale? Un águila real, claro. Los que nos gusta ver un águila real a 1 kilómetro con los climáticos, también nos gusta ver un águila real a 10 metros, ¿vale? Eso creo que es una pasada. Aquí ya pierde un poquitín el sentido de que se la llame águila negra, ¿no? Pero es que, como se ve normalmente en el campo, es así, ¿vale? Nada, muchas gracias por vuestra atención. Deciros, antes de yo he hablado de la fotografía de naturaleza, pero yo realmente, muchos de los que estáis aquí os conozco y me conocéis por la actividad de huellas y rastros, ¿vale? Que es el logo que está abajo. Es otro tipo de actividad en torno a la naturaleza, que es un recurso económico no invasivo, ¿vale? Como dijo César, me dedico a ir por todo el país dando un curso de formación sobre rastreo, y si tenéis curiosidad, pues en redes sociales como huellas y rastros me podéis encontrar. Muchas gracias. Vamos con el ilustrador Isidro Fombellida, que nos va a explicar cómo hizo el cartel. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Es necesario repetirlo, aunque pueda cansar a los creadores de esta idea, a los que lo han impulsado. Y, por supuesto, a todos los asistentes. Veo por ahí unas caras que no veía hace mucho tiempo y me alegro mucho de ello. Bueno, muy bien. Bueno, un poco me propusieron los demás participantes en el póster cuál iba a ser el tema que yo podía tratar aquí y básicamente en la forma de un titular, de un título para la ponencia, que sería el reto de dibujar arte. Y ahí me he centrado, no me he querido escapar de ello porque también se me ocurría hacer propuestas sobre cómo dibujar, explicar la manera como yo había dibujado las aves en este caso o en otros casos, en otras obras mías. Pero me pareció buena la propuesta y además así me permitiría repasar algunas ideas que yo había ido realizando a lo largo del tiempo sobre cómo se ha ido pintando a las aves y a los animales en general a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ¿no? Y me pareció obligado también empezar con una imagen como esta, porque realmente los autores clásicos esta era la forma como representaban los animales y a las aves. Va a ser rarísimo que veamos a un pintor clásico pintar un ave o un animal vivo o en acción, sino que vamos a encontrarles puestos a la mesa, ni siquiera todavía cocinados, pero ya en esa fase de la preparación, ¿no? Esta gente siempre pintaba objetos estáticos, inanimados, tenía que ser muy pesado servir de modelo para ellos en aquellos tiempos.
Y con los animales les pasaba lo mismo. Parece que eran muy buenos representando la realidad tal cual, eran hiperrealistas, pero eran malos cogiendo la acción, el movimiento, ¿no? Y entonces esta es la manera en que ellos iban a representar a las aves durante siglos, que estamos hablando. Fijaros que siglo XVII, la imagen de la izquierda, un artista holandés, creo que es en este caso, todas esas aves puestas en acción, él sí tuvo la inquietud de ponerlas en acción, están disecadas. O sea, cualquiera que conoce pues, un ave viva y un ave pasada por las manos de un taxidermista, cuando ves esas imágenes pájaro a pájaro, uno a uno, sabe que están disecados. A veces acierta con las posturas, las actitudes, otras veces no. Pero trabajaba siempre, lo he dicho, con objetos inanimados. Fijaros en la imagen de la derecha, el llamado padre de la ornitología americano, Audubon, nos presenta unas aves en unas posturas superforzadas. ¿Quién ha visto una garza hacer eso? Bueno, si viéramos cómo representó a un flamenco u otras especies, Audubon iba con una escopeta, decía que no se sentía tranquilo si no mataba al menos 100 pájaros al día, para escoger entre ellos aquellos que iba a representar en su gran obra sobre las aves de Norteamérica, ¿no? Entonces no tenía tiempo de verlas vivas, y yo creo que sería uno de los motivos por los cuales representaba a las aves en posturas tan extrañas como esta garza, porque todo el que ha visto una garza sabe que no pesca así, sería lo que probablemente estuviera haciendo esta, ¿no? Él ni siquiera tenía tiempo trabajando tan a contrarreloj para disecar a las aves, sino que las directamente cogía el cuerpo y lo sujetaba con alfileres, con clavos, con alambres, con un bastidor o soporte, y así las iba representando. Pero nuevamente, ahí lo tenemos. Estamos hablando ya del siglo XIX y son aves tomadas estáticas. Bueno, me retorné otra vez al siglo XV, XVI. ¿Quién sino Leonardo da Vinci podía atreverse con el movimiento, entre otras materias del arte, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos como representó caballos, perros, gatos y ya. O sea, animales que tenía muy a mano, que podía verlos repetidas veces y cuyas acciones ya las tenía en su mente, las tenía ya memorizadas, y por lo tanto le era más fácil hacer un bosquejo, un sketch de esos animales, pero tampoco se atrevió con las especies silvestres. Yo no he visto ningún dibujo, ninguna obra de Leonardo en las cuales incluyera especies silvestres. Estamos todavía en época clásica, Renacimiento, Barroco. Albrecht Dürer, ¿no? Alberto Durero en España, se atrevió con una liebre. Cualquiera que ve esa liebre sabe que es una liebre viva, que está tomada del natural, pero claro, una liebre es un animal que se domestica y que vive continuo en casa, y luego se pasa la mayor parte del tiempo agazapado, quieto, inmóvil, y cuando se vuelve a tumbar se tumba en la misma postura. Nuevamente, incluso este autor que ha reconocido que prestó especial atención a las especies animales, no es lo único que los únicos animales que dibujó. Muchas de las representaciones que se utilizan de esa época de animales tienen que salir de obras de Durero. Son animales nuevamente, pues eso, en posturas estáticas. Fijaros que un ave que le llamó la atención por su colorido, seguramente, como es la carraca europea, es una ala arrancada, ¿no? Quiso reflejar esos colores, esa estructura tan compleja, ¿no? Tan llamativa por otra parte del ala de la carraca, pero ni siquiera perdió un minuto en ver cómo era una carraca viva posada en una rama o volando, ¿no? O cualquier otro pájaro que hubiera tenido a mano, vamos. Y tenemos que llegar al siglo XX, miremos por ejemplo el sketch de la izquierda de Ralph Thompson, para encontrar ya artistas que se atreven con la representación de animales vivos. Ciertamente Ralph Thompson trabajaba en zoológicos, pero ya salvo, por lo menos en animales que se movían, que estaban vivos, ¿no? Actualmente tenemos artistas que miran a través del telescopio o sencillamente memorizan lo que están viendo en la naturaleza y son capaces de representarlo. Yo podría citar algunos nombres, pero siempre me dejaría otros sin nombrar, y por eso no quiero atreverme, pero vamos, tenemos aquí en España unos cuantos y es muy fácil encontrar sus obras a través de internet o de sus publicaciones impresas, ¿no? Como ejemplo he puesto también a la derecha, eso ya obras a color de Caelon, un artista griego que
haciendo unos dibujos acabados, unas obras acabadas ya vendibles y para exponer, con su color y demás. Sin embargo, fijaros que en el fondo ha utilizado como soporte mármol, que le da texturas y integra a lo que es meramente un sketch, porque apenas con unos trazos y con unos pocos sombreados ha conseguido el volumen y dar expresividad a esos animales. En este caso no son aves, pero sí, desde luego, dentro del mundo del arte y la representación de los animales se puede decir que son rara avis estas obras de Cairo. Bueno, y pasamos ya a algunas obras mías. Sabiendo que ya podemos retener en la memoria esos animales para representarlos después, pues este es un buen ejemplo que se me ocurre a mí por mi propia experiencia a la obra de la izquierda, porque eso fue un gavilán que se me posó por unos segundos delante, hace muchos años de esto, y se me ocurrió representarlo de esa manera, pues fresca, ¿no? Sin estudiar en profundidad cómo era el plumaje de ese ave, sin buscar referencias en ninguna parte, sino buscando nada más que mi memoria en ese instante fugaz, ¿no? Y creo que acerté porque con esa obra gané el primer certamen de dibujo Pancho Cosío, no sé si fue en el 79 o el 80, por ahí, hace un siglo. Y creo que se valoró especialmente no sé, el afecto en la representación esa fresca del animal. Aparte de que nadie presentaba animales en esta época a certámenes de este tipo, a nadie se le ocurría esto, debía ser, no sé, tuvieron que entender que era como un pionero o algo así. Bueno, los materiales son muy sencillos, es betún de Judea sobre un recorte de papel pintado que había sobrado de mi casa y que tenía una textura que yo creo que tiene parte del secreto de que funcionara bien la obra, que es un granulado, una textura que le da vitalidad al fondo como si fuera el oscuro del bosque, de la vegetación. Y luego, sin embargo, a la derecha, pues la misma especialidad, en este caso es un gavilán joven, pero ya representado como si hubiera pasado por el estudio de un fotógrafo y lo hubiéramos iluminado con toda clase de focos o de flashes, ¿no? Para ver bien pues, cuál es el detalle del plumaje, las características. Esta es la típica representación que se utilizaría, por ejemplo, en una guía de identificación de aves. Mucha gente prefiere las guías de identificación de aves basadas en dibujos porque precisamente, por así decirlo, iluminan todas las partes del cuerpo del ave, cosa que a veces con la fotografía no se consigue del todo. Bueno, un poco más de lo mismo. A la izquierda, el uruguayo, vivido, sentido en el claroscuro del bosque, a primera hora del amanecer, porque está en su cantadero. Y a la derecha, pues una representación ya pasada por todas las neuronas que pueden intervenir en la creación de una obra artística o que pretende serlo, pues ya pues descriptiva, ¿no? De cómo es el plumaje del macho, cómo es el plumaje de la hembra, ese dimorfismo sexual también en el tamaño, la postura que adopta el macho, como las hembras se mueven a su alrededor. Ya sabéis que es una ave polígama, que cada macho reúne en torno a sí más de una hembra. Se reconoce perfectamente ya que son los troncos de las hayas, más bien lisos, con algunos líquenes que les van dando color. La hojarasca todavía es el mes de mayo muy incipiente y por lo tanto no está cubierto los árboles de hojas verdes todavía, sino que están con las yemas ahí a punto de abrirse. Bueno, eso es otro concepto, ¿no? Bueno, más de lo mismo, pero aquí quería insistir en otros temas. Bueno, vienen a ser también obras muy descriptivas de cómo es la fisiología del ave, el aspecto, pero también su entorno, ¿no? Ahí introduces un fondo que te está diciendo que el halcón en Cantabria, por ejemplo, pues tenemos como unas 30 parejas nidificantes en la costa, ¿no? Bueno, es uno de los sitios típicos. Fijaros que en literatura medieval ya está citado un nido de halcón en Cantabria, en Punta Bayota, Antalya, ¿no? Alguno de los que estéis por ahí lo conocéis bien. El comportamiento de las aves, a la hora de dibujar un cuervo, pues dibujar un cuervo como si fuera un ente inanimado, como si estuviera pegado ahí en una cartulina, y sin embargo también puedes representar situaciones reales, ¿no? Los cuervos viven en pareja, ahí está la pareja. Están continuamente dominando su entorno con la mirada, ¿no? Entonces cada uno de ellos se posa en un ángulo diferente, entorna la cabeza hacia un lado diferente. Los dos están mirando, en este caso, al artista que los pintó, pero al mismo tiempo, con el otro ojo que tienen en la otra parte de la cara, están vigilando el entorno porque les interesa saber qué otras aves se están moviendo por ahí. Entonces, el hecho de que una de estas obras esté completa realmente
también interviene el conocimiento de la especie que está representando. Bueno, y algo ya más parecido a lo que nos trae hoy aquí, como sería este póster también lo realizamos hace muchísimos años, en los comienzos de la década de 1990, luego fue utilizado por el Parque Nacional cuando se creó posteriormente, y representaba pues, una serie de especies características de los picos de Europa de la alta montaña, tanto vegetales como animales, en los cuales ya la especie es necesario poder identificarla. Aquí no se trata de... O sea, está todo iluminado, perfectamente, no, esto es la naturaleza, porque es así, todo enfocado. Y hablamos un poco ya de las especies que constituyen estas recogidas en el póster que presentamos, pues decir cómo hay especies que, como esa espátula, están en el desarrollo de sus actividades habituales, en este caso está bostezando, en el caso, cuando tienes un pico tan aparatoso como el de una espátula, el bostezo también es muy aparatoso, ¿verdad? Sin embargo, otras están en contacto con el observador. Esto es muy importante, que haya ciertas aves que te están mirando como ese petirrojo, o como ese carbonero, o como este autillo, te hacen introducirte en la obra, ¿no? Porque están interactuando contigo. Yo veo póster que me parecen obras muertas, lo siento mucho, respeto mucho a sus autores, pero porque los pájaros son como si hubieras cogido una colección de sellos y los hubieras pegado sobre un álbum. En realidad no están interactuando contigo, no se salen del dibujo, ¿no? Y esto fue una cosa que, bueno, a lo mejor es un don que yo tengo, ya mi pediatra, en una visita que me hizo en casa siendo yo un niñito, ya viendo mis dibujos, me hago un poco esto, y a mí nunca se me ha olvidado, y realmente es un regalo para mí, si lo consigo realmente, como así. Muchas gracias a todos por estar aquí. La última charla, el etnógrafo, divulgador, y bueno, pues aquí le tenemos. Posteriormente, cuando finalice, tendremos un rato de ruegos y preguntas y luego, bueno, pues cuando finalice nos vamos, pero si alguien quiere coger el cartel, pues aquí le regalamos. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarnos, porque considero que vengo aquí en representación de Etnocant. Muchas gracias a la organización por invitarnos a este acto, que yo creo que a mí me ha encantado. Estoy viendo desde ahí, estoy encantado con todos los ponentes, les felicito. Etnocant somos una asociación que pretendemos recuperar, conservar y transmitir la cultura tradicional de Cantabria. Algo que hemos visto aquí, que muchos ponentes han declarado que efectivamente, sobre todo el patrimonio material, la cultura oral, está en peligro. Nosotros nos dedicamos a ir por los pueblos, hablando con la gente, nos metemos en sus cocinas, en sus cuadras, les preguntamos sobre sus creencias, cuentos, mitos, leyendas, y es inevitable que se hable de animales porque en el mundo rural, sobre todo, está en contacto continuo con los animales domésticos, pero también los animales salvajes. Y entre ellos destacan un tipo de aves determinados. Voy a ser muy breve porque sé que estamos muy cortos de tiempo. En las visitas que hacemos a todos los pueblos de Cantabria hay elementos, hay personajes, animales que aparecen casi con continuidad en casi todos los sitios, que son la lechuza y el carro, ¿no? Estos animales, desde la antigüedad, han estado vinculados con lo sagrado, con el trasmundo, porque efectivamente se les ha considerado siempre como animales psicopompos, es decir, estos animales o entidades o personas que ayudan a las almas a transmigrar o a pasarse al otro lado cuando mueren. Uno puede pensar que esta creencia corresponde a otra realidad, no a la realidad del siglo XXI, pues estaría muy equivocado. Esta creencia en que el canto, el chosuyar de la lechuza, o el canto lúgubre
del cárabo, la creencia de que eso anuncia la muerte de alguien, sigue estando tremendamente presente en la creencia de toda la población rural, como digo. Lo encontramos constantemente en testimonios de vecinos de los pueblos de Cantabria que cuentan cómo su tía, poco antes de morir, una lechuza o un cárabo estuvo cantando constantemente con terquedad en su ventana. O como una mujer, viendo cómo una lechuza se había subido a una cajilla y continuaba sullando con ese ruido tan inquietante que tienen las lechuzas, ¿no? Aquella mujer decidió cortar la cajilla y librarse de ese mal agüero, de ese barruntamiento de la muerte. También historias muy trágicas de niños que fallecen y que han huido del canto de estos animales que anuncian la muerte, ¿no? Pero es que también la lechuza, sobre todo, está vinculada al mundo de las brujas. ¿Por qué? Porque las brujas son un personaje, quizás de los más importantes del mundo mágico de Cantabria. Es un personaje metamorfo, es capaz de transformarse prácticamente en cualquier cosa, en cualquier animal, incluida la lechuza. De hecho, recuerdo que en San Francisco de Huelva nos contaron la historia de una señora que vivía en una cabaña en el Monte Texas, apartada en el mundo, con sus cabras, rodeada de lobos, y no les tenía miedo. Y a aquella mujer le llamaban a chupacentes. Inmediatamente nos dimos cuenta que aquella mujer era una bruja. Igual en aquel momento la gente que nos lo contaba no reconocía. ¿Por qué lo digo? Porque las lechuzas también se dice que entran a las iglesias y chupaban el aceite de las lámparas. Y una vez que la llamaban chupaceites, estaban diciendo que era una lechuza, era una bruja que se podía convertir en lechuza. Como digo, está presente en toda la geografía de Cantabria. Es una auténtica maravilla la persistencia de esta creencia tan profunda. Otro animal no tan presente, no tan extendido, pero que también su graznido barrunta la muerte, es el cuervo. Nos hemos encontrado con esta creencia sobre todo en Tresviso y la zona de Valdaria. En otras partes de Cantabria no hemos encontrado. Pero la importancia del cuervo dentro del mundo mitológico de Cantabria también hay que vincularlo a esos dos cuervos que acompañan a Lohancan, ¿no? Y que el profesor Eduardo Peralta Labrador ha entendido que es una referencia muy clara a que el Lohancan, de diferente de lo que pensaba Manuel Pelayo, que pensaba que era o procedía de la mitología clásica griega, de los ciclos, etc. Peralta dice que, claro, se parece mucho a Wotan, a Odín, esos dos cuervos que le lanzaba a conocer el mundo, a que la avisara. Porque además, Wotan en su función o su funcionalidad mágica actúa con un solo ojo, pero también se parece a Lug en ese sentido. Es decir, el conocimiento de estas creencias vinculadas a este tipo de animales nos permite conocer o aventurar creencias de nuestros antepasados más remotos. Yo dejo ahí la importancia de este tipo de creencias. Pero además, las aves siempre se las ha considerado, por el hecho de que volaban, por el hecho de que tenían esas migraciones para los antiguos, pues misteriosas, por ese canto a veces dulce, a veces inquietante, como hemos dicho. Se les hemos quedado siempre muy cercanos a los dioses, animales espirituales,
Y su observación ha dado lugar a toda una mancia, la ornitomancia. Se pensaban que eran precursoras de acontecimientos determinados, pero esta capacidad de predecir cosas se ha manifestado a través de determinados ritos, y también sobre todo se ha reflejado en los refranes, en las consejas, de las que tenemos muchas en Cantabria. En cuanto a los ritos, uno de los más típicos es el del cuco, pecu. Hay un artículo maravilloso de nuestro compañero Marín Sánchez en la revista Guanaz, en que habla con profundidad del pecu, de esa leyenda, de cómo, porque se llama pecu, ¿no? Por esa leyenda que dice que todo viene de un niño muy travieso, que de pequeño se portaba fatal, no aprendía nada en el colegio, solo aprendió dos letras, la P y la Q, que repetía. Hubo un momento en que se portó tan mal que pegó al profesor. Pegó al profesor y rompió unas figuras sagradas. Y Dios le condenó a convertirse en pájaro, el pájaro pecu. Pues el pecu hay un ritual que hacían las mujeres para saber cuántos años les quedaban en soltería. Que les decían, cucu rabucu, rabucu discoma, ¿cuántos años faltan para la niboda? No solo se trataba de mujeres, la adolescencia hacía algo similar para saber cuántos años quedaban para la muerte de alguien, y había que tener ciertos regaños para hacer algo así. Bueno, ya voy a dar por finalizada la charla diciendo que hay un montón de refranes y de consejas en la cultura oral de Cantabria, se podemos encontrar en mucha literatura, referidas a una cantidad de animales enormes y que manifiestan la riqueza de este patrimonio oral que todos debemos intentar conservar. Muchas gracias.